Hola chicos, bienvenidos a Academia Excel Pro. En este caso les habla Joseph. Les quiero resumir cuáles son las fórmulas más útiles del Excel y las más utilizadas. En este caso vamos a utilizar las opciones sí, sumar, sí conjunto, contar sí y contar sí conjunto y sí error. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Es, por lo menos, de forma rápida saber si se cumplieron las metas, ¿ok? Si se cumplieron los valores de ventas, y adicional a esto también podemos saber si tenemos errores en las fórmulas, podemos borrar los errores y que no sean visibles, que va a mejorar mucho la presentación en sus hojas de Excel. Entonces, si les gusta lo que viene, por favor, les invito a suscribirse al canal, darle like, y en tal caso que tengan dudas durante la reproducción del video, les invito a dejarme en los comentarios para ayudarlos. Vamos por ello. Bueno chicos, como les conversaba, en este punto les voy a explicar cómo hacer de forma rápida y práctica el uso de las 5 funciones o fórmulas más utilizadas del Excel, ¿vale? Como primera, vamos a utilizar la madre de todas, que sería la función sí. Esta función te permite estructurar una respuesta verdadera o falsa en función a la condición que tú le impartes. Entonces, en este punto, miren, nosotros le voy a mostrar primero la base. Tenemos una base de datos con una cantidad de ventas, una cantidad de vendedores, ¿ya? Los datos que ven en la pantalla. Sin embargo, en este punto nosotros queremos sacarle provecho a esta información y queremos saber de todo este ítem de ventas, queremos saber qué tanto está cumpliendo, ¿ya? Entonces, en esta manera condicional vamos a colocar como por ejemplo que si tu objetivo es conocer las metas de ciertas ventas y quieres saber si las alcanzaron o no, tienes que tener un condicional para tú identificar este valor. Entonces, miren, muy fácil. Por ejemplo, para la función sí, digamos que ustedes quieren saber si cumplieron la meta de venta de unidades de 300.000 y si cumplieron la venta de ingresos por 300.000, ¿ya? Unas unidades y otro es montos en ventas. Entonces nos vamos aquí a este punto en cantidades y nos vamos a este punto en ventas. Para no hacerlo uno a uno, vas a hacer condicionales de una manera muy sencilla. Entonces, en este punto, digamos que la meta es 300.000 unidades. Entonces, yo tengo que saber cuántas ventas o cuántas unidades vendí. En este punto, nos vamos al ítem alcanzado y vamos a saber cuántas unidades se vendieron. Si nos vamos aquí a la base, ya previamente yo había colocado un subtotal en la parte superior de la columna cantidad para saber cuántas unidades se vendieron. Si lo hacemos manualmente, yo tomo todas estas unidades y las subrayo, y aquí me indica de que se vendieron 389.165. Yo hice un subtotal. Si tienen dudas cómo hacer un subtotal, una mención en los comentarios para explicarles con más detenimiento. En este punto se vendieron esta cantidad. Entonces yo voy a decir, ¿cuál fue mi alcanzado de unidades? Voy a dejar un más y me voy a traer ese dato a esta tabla. Me voy a la base, cliqueo SB, cliqueo la celda y le digo Enter. Y ahí me traje el valor. Cada vez que este número cambie, aquí se va a actualizar y luego se me va a actualizar en este punto. ¿Ok? Ahora necesito saber cuánto fue el alcanzado en ingresos. Lo mismo. Le coloco un más, me voy a la base y me voy aquí al subtotal de ingresos. Enter. Y ya tengo el subtotal en ventas y el subtotal en unidades. Entonces yo que necesito saber si se cumplió. Claro, si tú lo ves así a simple vista, puede ser que fácilmente obtengas el valor, pero cuando quieres obtener varias validaciones de varios ítems es mucho más sencillo hacerlo a través de fórmulas, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú utilizas la función sí? Bueno, presionas sí y te va a hacer una pregunta lógica. ¿Cuál es la pregunta lógica? Que tú hagas un condicional y si ese condicional se cumple, un resultado, y si ese condicional no se cumple, que te tome el siguiente valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren. Por ejemplo, la pregunta es, ¿se cumplió? Entonces, digamos, lo alcanzado. Si se cumplió, quiere decir que lo alcanzado es mayor a la meta. ¿Ok? Entonces hacemos este condicional. Lo alcanzado es mayor a la meta para que se cumpla. Esa es mi prueba lógica. Punto y coma. Valor si es verdadero. Yo creo que me diga sí. Entonces, para tú llegar a un texto, tienes que ingresarlo dentro de las comillas. ¿Ok? Entonces, sí. Y en caso de que no se cumpla esta condición, punto y coma, valor si es falso. Y digo no. Cierro el paréntesis.
Y me dice, ¿se cumplió? Sí. ¿Por qué? Porque lo alcanzado es mayor a la meta. Perfecto. ¿Ok? Si lo hacemos con varias condiciones, aquí sencillamente lo que hago es traspasar la fórmula. En este caso, al desplazar la función, si yo me paro en la fórmula y le hago con el clic F2, él me muestra que ahora los puntos de condición son los siguientes, son los de la fila 9. ¿Ok? En este caso, alcanzado son 300 millones y meta 300.000. Pero digamos que la meta es 400 millones. Automáticamente mi condicional me dice no. Esto nos puede servir para muchas cosas, pero esta es la base, ¿ok? Como para entender el funcionamiento. Vamos a utilizar la siguiente, que es sumar sí. En este caso, yo quiero saber cuánto se vendió por país, ¿ok? Pero lo quiero hacer a través de un condicional, no lo quiero hacer a través de una tabla dinámica como lo hemos visto anteriormente. Lo quiero hacer a través de condicional. Entonces, ¿cómo hago? Fácil. Mi meta son 40 millones por país. Entonces, mi alcanzado sería la fórmula sumar sí, punto sí, ¿ok? Hago doble clic y me pregunta rango, criterio y rango de suma. ¿Qué significa? Rango es el rango o la columna donde voy a buscar mi criterio. ¿Cuál es mi criterio? En este caso es Costa Rica, Bolivia y Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que mi criterio es los países. Y el rango que va a ser la columna donde están estos países. Entonces, ¿cómo hago? Mi primera condición es rango. Entonces me voy acá y donde dice país, selecciono dicha columna. ¿Ok? Porque ese es mi rango de países. Punto y coma. Me dice el criterio. Mi criterio es que diga Costa Rica. Y por último me dice, marco punto y coma y me dice, ¿qué quieres sumar? ¿Cuál es tu rango de suma? Bueno, voy acá y doy en donde dice monto. Selecciono el monto y cierro el paréntesis. Presiono Enter y automáticamente me muestra la suma de ventas de Costa Rica. Si yo desplazo la fórmula, inmediatamente me va a llevar a Bolivia y en este caso a Uruguay. ¿Sí ven? Ya tengo el condicional. Ahora, hagamos la misma condición anterior. Se cumplió. Entonces, puedo agarrar esta misma ecuación y la pego aquí abajo. Alcanzado 50, meta 40. Sí. Alcanzado 42, meta 40. Aquí debería decir sí. Alcanzado 32, meta 40 millones. En este caso debería decir no. ¿Ves? Automáticamente me cumple. Entonces, de esta manera podemos saber prácticamente cómo van nuestras ventas. Ahora, vamos un poco más avanzando. ¿Ok? En este punto yo quiero saber cuánto fue mis ventas por país, que ya las conocemos en este punto, pero también quiero conocerlas por el tipo de producto que vendí en el país. Entonces, en este caso, el tipo de producto está en la columna que dice descripción. ¿Ok? Entonces, en este punto yo quiero ir. Vamos a utilizar, cuando yo tengo dos condiciones que tengo que agregarle a la suma, o sea, que tengo que decir que busque cuando sea Costa Rica y busque cuando sea un módulo de cocina 2x2, vamos a utilizar la función sumar si conjunto. ¿Cómo la utilizamos? Muy sencillo. En este caso yo voy a utilizar sumar y conjunto. ¿Ok? Hago doble clic y ahí me va a preguntar rango de suma. ¿Ok? Luego me va a preguntar rango de criterios y luego criterio 1. Ya van a ver que a medida que vayamos agregando nuevos rangos de criterio y nuevos criterios, me van habilitando más opciones. ¿Y qué significa eso? Que puedo tener dos variables. Sí. ¿Pero puedo tener tres? Sí. ¿Puedo tener 7? También. Vamos a verlo más adelante. Pero principal, ¿qué necesito sumar? Las ventas. Entonces vamos al rango de suma que necesito saber cuántas ventas fueron. Entonces me voy a las sumas, luego punto y coma y me pregunta, rango de criterios. Ok, mi primer criterio es conocer el país. Entonces voy al rango o la columna donde se encuentre mi primer criterio, que sería los países. Entonces marco la columna de país, punto y coma, y mi primer criterio sería el país. Y hago clic. ¿Ok? Marco Costa Rica. Ahora, automáticamente marco punto y coma y se me habilita, ¿ves? Rango de criterios 2, y ya me habilita hasta un tercero. Pero a medida que vayamos agregando criterios nos va ampliando ese alcance.
Entonces, rango de criterio 2. Bueno, vamos a seleccionar módulo de cocina 2x2. Me voy a la base y aquí donde dice descripción, marco mi rango de productos y ahora mi criterio será módulo de cocina. ¿Ok? Cierro el paréntesis porque ya no necesito agregar más criterios. En caso tal de que necesite agregar más criterios, los puedo ir haciendo de la misma manera. Cierro el paréntesis y ahí automáticamente me muestra voy a copiar el formato, las ventas de Costa Rica, ¿ok? En módulos de cocina. Pero ya va, yo quiero saber módulo de cocina y baño. Entonces desplazo la fórmula. Me salió un 0. ¿Es posible? Sí, es posible. De hecho, si ven, Costa Rica, su total de ventas fue 50.210.000, que es exactamente este monto. Quiere decir que vendió todo en módulo cocina, pero no en baño. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo quiero saber de Bolivia y Uruguay. Desplazo la fórmula. Pero me da 0. ¿Por qué está pasando esto? Pues si Bolivia tiene 42 y Uruguay tiene 42, me debería de dar montos aquí. Lo que está pasando es que cuando marcamos los criterios, en este caso por Costa Rica y módulo de cocina, no fijamos el nivel de avance. ¿Qué significa eso? Si yo me voy a esta fórmula, la voy a ampliar un poco acá para que vean con más detenimiento. Dice, monto, ok, ese está bien, ese no va a cambiar. Tabla, país, ok, ese no va a cambiar. Pero aquí donde dice condicionales B2 es esta celda, B20. Si yo hago clic 20, me muestra esto. Pero ¿qué pasa cuando voy a la celda de abajo que desplacé y hago lo mismo marcando F2? ¿Qué me muestra? Me muestra Bolivia, pero el segundo criterio quedó y se desplazó. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Vamos a fijar los valores de criterio. ¿Ok? Y aquí esto es como el plus del video que les estaba comentando. El plus son las fijaciones. En este punto, el B20, si te paras encima del B20, en cualquier sitio del B20 con el mouse, y tú presionas la tecla F4, fijas por completo esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Yo necesito que también cuando desplace la fórmula hacia la derecha también me tome el baño. Entonces yo solamente voy a filtrar la fila. ¿Cómo hago eso? Miren, aquí en la fórmula, cuando dice dólar, B y dólar 20, significa que está fijando tanto la columna como la fila. Si yo quiero que solamente se quede en la fila, bueno, le vuelvo a dar F4 y que solamente se borre el dólar y me quede el dólar a la izquierda de la fila. De esa manera yo filtro que esto se desplace por la fila, pero que no avance hacia abajo. ¿Ok? Enter. ¿Ok? Y al yo hacer esto y desplazo a la derecha, ¿qué está sucediendo? Pero miren, cuando desplacé a la derecha se movió acá, pero también se me movió el criterio de Costa Rica. ¿Qué quiere decir? Que tengo que fijar Costa Rica también. ¿Qué tengo que hacer? Que este criterio se me mantenga en la columna B. Entonces, vamos atrás y vamos al mismo fórmula de origen, pero en este caso, en el condicional C19, aquí en el B20, perdón, el B20, en este caso yo necesito que se me fije este por columna y módulo por fila. Entonces, B20 siempre va a ser la columna. Quiere decir que yo tengo que filtrar y fijar es la columna en este. Entonces, la columna la fijo en el B y que el 20 quede libre. Y en este caso, en el condicional C, que es C19, que es este, que se me fije en la fila. Que me quede el dólar a la izquierda del número de fila. Entonces lo digo Enter, desplazo a la derecha, ¿ok? Tomo este valor, lo valido y es baño con Costa Rica. Ok. ¿Y si qué pasa si yo desplazo ahora con las fijaciones? ¿Ves? Si evalúo este es Bolivia con módulo, si evalúo este es Bolivia con baño y si evalúo este es Uruguay con cocina y si evalúo este es Uruguay con baño. Entonces de esta manera nosotros podemos tener condiciones tanto lo vertical como lo horizontal y poder desplazar la fórmula sin ningún problema. ¿Ok? La cuarta fórmula sería saber cantidades. En este caso, contar, tú lo utilizas cuando no tienes montos en números, sino que tienes que contar opciones en letras. Entonces, en este punto, yo necesito saber cuántas, en este caso no sería ventas, sino sería unidades.
Entonces, en unidades, yo necesito saber cuántas unidades vendió Costa Rica en baño y cuántas unidades vendió en cocina. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy sencillo. Vamos a la opción contar sí. ¿Okay? Y me dice rango y criterio. Aquí es más corto. ¿Por qué? Porque solamente tengo que irme dónde tengo que buscar y qué criterio. Entonces, yo quiero saber cuántos módulos de cocina fueron. Me voy acá a donde dice base, selecciono la descripción, punto y coma, punto y coma, veo aquí condiciones, y mi condicional es que sea módulo de cocina. ¿Ok? Lo voy a fijar en la fila y voy a cerrar el paréntesis. ¿Ok? Ah, se me vendieron 136 módulos de cocina. Ah, pero me está contando todo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ruedo? Ah, que me cuesta exactamente todo lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente estoy filtrando cocina. Ahora ya necesito filtrar con Costa Rica. Entonces, contar sí, en ese punto, no funciona de esa manera para contar algo básico de toda una columna y con un solo criterio. Pero si necesito hacer con dos criterios, tenemos que utilizar la singularidad de la opción anterior, que sería sumar, voy a borrar todo esto, y vamos a utilizar la opción contar y conjunto. En este caso nos da más de un criterio. Entonces, ¿cuál es el rango de criterio? Primero hacemos lo mismo, la descripción, vamos a seleccionar aquí módulo de cocina, fijamos la fila, punto y coma, y nos da un criterio 2. ¿Ven? Entonces aquí vamos a seleccionar país, punto y coma, y vamos a irnos a la sección de países y selecciono Costa Rica. Y en este caso voy a fijar la columna. ¿Okay? Cierro el paréntesis y ya sé que ahora son 47, ahí no se vendieron baños, y desplazo, y entonces ya sé, son 47 módulos de cocina, 28 y 27 respectivamente con los países. Entonces este sería contar sí, y luego vimos contar sí conjunto, que fue la segunda parte de contar sí. Y la última opción más utilizada es la opción sí error. ¿Qué es la opción sí error? Digamos que vamos a contabilizar lo mismo, ¿ok? Pero en este caso voy a inventar un país que no está en la lista. ¿Okay? Voy a inventar un país que sé que no está en la lista. En este caso voy a seleccionar Holanda. Y vamos a utilizar la opción contar sí conjunto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el mismo modelo que está acá. Voy a pegar acá. Y voy a llevarme la misma fórmula y la voy a pegar acá. Y me está contando cuántos módulos de cocina se vendieron en Costa Rica, ¿ok? Del módulo de cocina 22, ¿ok? Como es la misma opción, podemos dejar el mismo. Si yo desplazo, ¿qué pasa? En este caso me muestra 0, porque si yo busco Holanda en esta base, no voy a conseguir nada, por eso me muestra 0. Pero ¿qué pasa en los casos? Digamos que esto lo vamos a eliminar. Digamos que pasa en los casos que tienes una meta, ¿ok? Con indicadores. Y digamos que tienes una meta. Voy aquí a inventar un valor, 10 por cada país. ¿Okay? Entonces tenemos una meta de 10 por cada país. ¿Okay? Y que necesitamos saber, ¿se cumplió la meta? La misma opción que tenemos arriba. Entonces, tomo esta misma fórmula y lo que hago es desplazarla. En este caso, meta 10 y módulo 47 me dice no. ¿Pero por qué? Porque seguramente el condicional está al contrario. Entonces, en este caso, yo voy a alterar el orden. ¿Qué quiere decir esto? Si la C33, que es esta, es mayor que la D33, que es esta, me diga sí. Y si en caso contrario, no. En este caso, este es mayor que esta, sí. Este es mayor que esta, sí. Este es mayor que esta, sí. Y así sucesivamente. ¿Ok? En este caso me va a decir que no, porque el condicional me busca este menor que 10. No, está muy bien. Digamos que vamos a evaluar porcentaje. ¿Ok? Entonces en este punto yo voy a colocar aquí porcentaje porque quiero evaluar cuánto porcentaje es. ¿Okay? Entonces yo sencillamente hago cuánto porcentaje, bueno, fue mi monto entre mi meta
y tengo un porcentaje. Si yo evalúo esto, me da todos con porcentaje. Pero ¿qué pasa si una meta mía, por casualidad, es 0? 1 me va a dar error, porque todo número dividido entre 0 da error. Pero para evaluar yo la opción error, yo sencillamente quiero decir, cada vez que me suceda esto, yo quiero eliminar este error. Entonces yo antes de la fórmula, de hecho lo voy a hacer ahora, bien, antes de la fórmula voy a colocar la opción sí.error. Y me dice valor. Mi valor si es error. Entonces mi valor es este, ¿ok? Y si es error, yo necesito que me diga un blanco. Un blanco son 2 comillas. Cierro paréntesis y automáticamente que me muestra el valor igual, pero en el caso que sea un error, me lo borra y me deja un blanco. Entonces, bueno chicos, como les indiqué, estas son las fórmulas, las 5 fórmulas más utilizadas en el Excel. Espero que les haya funcionado y que les sirva en su trabajo y en su vida. Que estén muy bien. Hasta luego.